Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del día con una ponencia titulada Amistad y Concordia en la vida política, que será presentada por Miriam Ramos, de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León. Como siempre, cuando el ponente concluya, tendremos coloquio con las preguntas que tengan. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, pues tengo el honor de presentar a Miguel Ángel Belmonte, que es quien ahora está con nosotros para darnos una conferencia. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Educación por la Universidad de Barcelona en 1994 y doctor en Humanidades por la Universidad Internacional de Cataluña en 2006. Es profesor titular del Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad Abad Oliba CEU, donde imparte Ciencia Política e Historia de la Filosofía Antigua y coordina el Máster en Estudios Humanísticos y Sociales. Su línea de investigación principal es la articulación entre conocimiento y acción, buscando a menudo las aplicaciones a ámbitos antropológicos, políticos y literarios. Su producción científica se desarrolla principalmente en el marco del Grupo de Investigación Persona y Vida Personal, Prosopon, dentro de cuyos proyectos se ubican la mayor parte de sus publicaciones. Ha sido investigador principal del proyecto COSOPOC, Control Social, Posmodernidad y Comunidad Política, de 2019 a 2022. Y entre sus publicaciones destacan Prudencia, Orden y Vida Política, de Aristóteles a Weber y vuelta, y la obra colectiva Posmodernidad y Control Social. Así que, don Miguel Ángel Belmonte, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias a los organizadores de este magnífico congreso, en primer lugar por organizarlo y luego por organizarlo tan bien, con tanta puntualidad, con tanta precisión y con tanto cariño por todo. La verdad es que es un gusto estar aquí. Doy muchas gracias por haberme invitado y me siento un poco como Aureliano Buendía, muchos días después, ante el pelotón de fusilamiento, recordó el día en que su padre le iba a ver el hielo, algo así, ¿no? Pues me siento un poco así. Bien, el título de la conferencia es Amistad y Concordia en la vida política, y lo que voy a tratar de plantear es una especie de cuestión disputada. Voy a tratar de plantear si realmente podemos hablar de amistad política. Voy a comenzar, por eso, por poner en duda la posibilidad misma de la amistad política. Después trataré de iluminar el tema mediante el recurso a la filosofía política clásica, especialmente el pensamiento de Aristóteles. Y finalmente apuntaré algunas líneas de solución a las objeciones planteadas al inicio. Comencemos, pues, por preguntarnos, ¿hay una amistad política? ¿Es compatible la nuclear benevolencia de la amistad con la relación política? ¿No encierra un núcleo de egoísmo insoslayable lo político? Además, la amistad exige que la benevolencia recíproca sea también conocida por ambas partes. Pero ¿es eso posible cuando el objeto de la amistad es una multitud inabarcable de ciudadanos? Vemos pues que la dimensión política de la amistad encierra algunas paradojas que vamos a tratar aquí de desentrañar, en orden a comprender lo mejor posible su significado más profundo. Comencemos planteando en primer lugar el problema cuantitativo. La idea general de amistad
incluye una exigencia de intimidad y cercanía que implica un número reducido de amigos, un círculo, una pequeña escuela a lo sumo. Ejemplo extremo de este planteamiento es el caso de Epicuro, donde la verdadera amistad aleja explícitamente de la vida política. Dice así Epicuro, o le hace decir por lo menos Diógenes Laercio en la vida de Epicuro, dice: el bien más importante de los que la sabiduría se procura para que la vida en su integridad sea feliz es con mucho la posesión de la amistad. Y en otro lugar dice también Epicuro: el sabio no participará de la vida política, y dice también: es preciso liberarnos de la cárcel de los afanes diarios y de la política. También, por otra parte, alejándonos de Epicuro y pensando en el mundo contemporáneo, no cabe duda de que la sociedad de masas y el anonimato de la gran ciudad dificultan enormemente no solo el conocimiento exhaustivo de los conciudadanos, sino incluso la mera amistad entre vecinos. Tal dificultad no desaparece a pesar de las nuevas tecnologías, por más que las así llamadas redes sociales se empeñen en consagrar nuevos sentidos de términos tales como contactos, seguidores, amigos, etc. En segundo lugar, y poniendo ahora la mirada en el aspecto conceptual y terminológico, la idea de política encierra ya desde su etimología un elemento de enemistad. Polis y polemos podrían incluso compartir raíz indoeuropea, tal como señala, por ejemplo, el Diccionario Etimológico de la Lengua Griega de Pierre Chantraine. Pensemos también, por ejemplo, en el planteamiento de Carl Schmitt, para el cual el par de opuestos amigo-enemigo constituye el núcleo conceptual de lo político. Leo, por ejemplo, de su obra El concepto de lo político, la siguiente cita: mientras un pueblo exista en la esfera de lo político, tendrá que decidir por sí mismo, aunque no sea más que en el caso extremo, pero siendo él también quien decida si está dado tal caso extremo, quién es el amigo y quién el enemigo. En ello estriba la esencia de su existencia política. Fin de la cita. Siguiendo ese planteamiento, en las relaciones internacionales se reconoce a menudo al amigo político por estar enfrentado al mismo enemigo que nosotros y viceversa. En tercer lugar, por último, introduciendo ahora un enfoque teológico, la amistad política o cívica parece pertenecer a un rango inferior desde el punto de vista teológico al amor de caridad. La amistad que surgió entre Poncio Pilatos y Herodes, según apunta misteriosamente el evangelista San Lucas, en el capítulo 23, versículo 12, donde dice San Lucas: desde aquel día Pilatos y Herodes se hicieron amigos. Pilatos y Herodes habían estado enemistados y su enfrentamiento a Cristo les llevó misteriosamente a hacerse amigos. Puede fácilmente esa amistad adscribirse a la categoría de amistad política, en el peor sentido de la expresión. Se trataría la de Pilatos y Herodes de una amistad por interés, al servicio de la conservación del mero poder por ambas partes. Ni siquiera podemos sospechar que fueran agradables el uno al otro, por supuesto tampoco virtuosos, ni es lo que pretendían. En las antípodas de la amistad entre Herodes y Pilatos está la amistad de la que habla San Pablo, cuando dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, sed humildes siempre y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. El amor de caridad convierte a todos los hombres no solo en conciudadanos de la misma sociedad, la Iglesia,
sino en hermanos, produciendo así una unión mucho más intensa que la que pueda generar cualquier amistad cívica. Tenemos así planteadas las paradojas en torno a la noción misma o a la posibilidad misma de la amistad política. Veamos con el auxilio de algunos textos clásicos sobre el tema, especialmente de Aristóteles, también de otros autores, iremos viendo la naturaleza de la amistad política y su relevancia para el dinamismo de la vida humana. Es algo a menudo destacado el hecho de que 2 de los 10 libros de la Ética de Nicómaco los dedica el estagirita al tema de la amistad. Sin embargo, respecto a esta misma cuestión en la política, en los 8 libros de la política, suele a veces pasar desapercibido a los que se acercan a esos 8 libros de la política la centralidad ahí también de la noción de amistad, puesto que no la expone sistemáticamente. Pero, sin embargo, se puede afirmar que la política, los 8 libros de la política de Aristóteles, son en gran medida un intento por establecer la auténtica naturaleza de la vida política como una vida basada en la amistad política, en la concordia o monoia en griego, puesto que, dice Aristóteles, la amistad es el mayor bien de las ciudades. La amistad es el mayor bien de las ciudades. Hay que destacar que para Aristóteles hay una diferencia esencial entre politiké arché, o gobierno político, y despotiké arché, gobierno despótico. El gobierno político es gobierno de hombres libres sobre hombres libres. El gobierno despótico es el gobierno de amos sobre esclavos. De ahí que cuando Aristóteles se pregunta si la tiranía es un régimen político, aunque por un lado dirá que es un régimen y el peor de los regímenes políticos, sin embargo, en algunos momentos también Aristóteles parece insinuar que hasta tal punto la tiranía se aleja de la politiké arché, del gobierno político, hasta tal punto la tiranía es una especie de despotiké arché o gobierno despótico, que incluso podríamos poner en entredicho que la tiranía fuera un régimen político. Y ahí también me gustaría subrayar la interpretación de esta cuestión que hace Leo Strauss, que señala que en Aristóteles especialmente nace la filosofía política entendida como un intento por desenmascarar la tiranía allí donde se encuentre, más que por un intento de construir un régimen perfecto. Consistiría más bien la filosofía política en un ejercicio de desenmascaramiento de la tiranía, allí donde esté, sea bajo formas aparentemente democráticas, como por ejemplo le ocurre a Sócrates, ¿no? de quien se hablaba ayer. La muerte de Sócrates, en cierto modo, sirve para desenmascarar la tiranía oculta bajo aspecto democrático, respecto a la cual señala también Leo Strauss que si bien fue un régimen democrático el que condenó a muerte a Sócrates, también hay que reconocerle a ese régimen democrático el haberle dejado vivir hasta los 70 años. Algo es algo. Bien, siguiendo por tanto con este planteamiento de Aristóteles, a la inversa, el modo más alejado de la vida política, esto es la tiranía, se caracteriza precisamente por destruir las amistades, por sembrar la discordia entre los ciudadanos. Leo un pasaje de la Política que dice Aristóteles: el tirano debe procurar que los ciudadanos se calumnien unos a otros, que los amigos choquen con los amigos, que el pueblo choque con los distinguidos y los ricos choquen entre sí. Y la realeza se conserva, la realeza quiere decir una monarquía recta, una monarquía no tiránica. La realeza se conserva por sus amigos, pero es propio del tirano desconfiar en especial de los amigos, al pensar que todos quieren derribarlo, pero estos principalmente pueden hacerlo. El tirano piensa todo el mundo está contra mí,
pero sobre todo mis amigos. Me voy a abstener de hacer paralelismos con la vida universitaria contemporánea y con los rectores. También es propio del tirano sentar a su mesa y tener como compañeros preferentemente a extranjeros que a ciudadanos, pensando que estos son enemigos y que aquellos no rivalizan con él. Aquí Aristóteles no es completamente original, sino que sigue una cierta tradición de pensamiento político griego acerca de la tiranía, que aunque Leo Strauss dice que, como he dicho hace un momento, ¿no?, que la filosofía política sobre todo consiste en desvelar allí donde se encuentra la tiranía, ¿no?, pero no hay hay solamente una obra monográficamente dedicada a la tiranía en la antigüedad. Platón, Aristóteles, etcétera, hablan de la tiranía en varias obras, ¿no?, pero obra dedicada exclusivamente a la tiranía está el Hierón de Jenofonte, una obra magnífica, muy recomendable y que también Leo Strauss analiza pormenorizadamente. En esa obra, el tirano Hierón dialoga con el poeta Simónides y en ese diálogo se pone de manifiesto que Hierón no tiene amigos de verdad, ¿no? Y ese es uno de sus grandes dramas. Es una obra muy recomendable, muy breve, en que el poeta Simónides acude a casa del tirano Hierón, al palacio de Hierón, y dice Jenofonte: cuando ambos tuvieron tiempo libre, es jolé, cuando ambos tuvieron tiempo libre, se pusieron a hablar. Y Simónides le preguntó a Hierón: tú que has sido ciudadano particular y ahora eres tirano, ¿sabes las ventajas de un tipo de vida y de la otra? Yo, como no he sido tirano, no lo sé, entonces explícame cuál de las dos vidas es preferible. Y entonces Hierón empieza a decir lo desgraciada que es la vida del tirano. Es muy desgraciada la vida del tirano, entre otras cosas por la amistad, ¿no? Porque el ciudadano particular, si tiene amigos, se fía de ellos, sabe que son amigos, sabe que lo son honestamente, sin buscar nada a cambio, ¿no? Pero el tirano no tiene amigos y si los tiene, sospecha de ellos, piensa que solo quieren adularle, que solo quieren obtener algo de él, ¿no? Y el tirano nunca estará seguro de tener amigos de verdad. De manera que la persona particular tiene amigos de verdad, está seguro de esa amistad, el tirano no lo está. Y así con muchas otras cosas, otros ejemplos que va poniendo Hierón, hasta que Hierón llega al convencimiento de que si hay alguien en la vida que debería ahorcarse de lo desgraciada que es su vida, es el tirano, dice Hierón. Claro, sin embargo, Hierón es el tirano y Simónides es el poeta. Y entonces Simónides le dará una serie de consejos para no tener esa vida tan desgraciada. Esos consejos que dará consistirán precisamente, aunque no se lo diga con esas palabras, en dejar de ser tirano. Dejar de ser tirano, entonces tendrás amigos. Pero bueno, dejando a Hierón momentáneamente, y a Hierón de Jenofonte, el propio Aristóteles explica en la retórica el mecanismo psicológico por el que se desatan estos miedos en el tirano y las correspondientes y extrañas confianzas que se desenvuelven en la vida de los tiranos, ¿no? Así como los sentimientos opuestos del rey recto, ¿no?, que no tiene temor, que no tiene por qué sospechar de sus amigos, etc. Bueno, salto un texto de la retórica un poco largo, que va en esa línea de por qué se produce el temor en el que, como el tirano, pues todo el rato sospecha de que le quieren traicionar. Aquí también esto remite, esta reflexión, a Maquiavelo, ¿no? El famoso pasaje del Príncipe de Maquiavelo, en que se pregunta a Maquiavelo si es preferible para el príncipe ser amado o ser temido, ser amado o ser temido. Y, por supuesto, en última instancia, mejor ser temido. Si no puede ser amado, al menos sé temido. En esos consejos que he dicho antes que Simónides da a Hierón en el diálogo Hierón de Jenofonte, pues Simónides lo que le dice a Hierón es: lo que tienes que hacer es gastarte el dinero en adornar la ciudad en vez de adornar tu palacio,
en tener gente con ciudadanos que sean los que formen tu guardia personal y no mercenarios extranjeros, etcétera, ¿no? Y ese diálogo acaba con esos consejos de Simónides y Hierón no responde nada. A lo que Leo Strauss comenta, claro, no sabemos qué pasó con Simónides, si salió vivo del palacio de Hierón o no, pero en todo caso, el que Hierón no diga nada, claro que se puede interpretar como quien calla otorga, pero probablemente Hierón siguió viviendo como un tirano. Bien, Aristóteles defiende la idea de que el tirano desconfía de todos los que le pueden hacer sombra, especialmente de aquellos que tengan verdaderas posibilidades de sucederle. En esto también le sigue Santo Tomás de Aquino en el De Regno, cuando cuenta la anécdota de un tirano que se había enterado de que había una viejecita que continuamente rezaba por la vida de ese tirano. Y entonces el tirano se entusiasmó mucho y dijo, qué bien, voy a ir a conocerla, voy a ver qué pasa, ¿no? Qué bien, tengo un afán. Y fue a ver a la viejecita y entonces la viejecita le dijo, hace muchos años, cuando yo era muy joven, teníamos un tirano que se comportaba muy mal, hacía cosas muy malas con nosotros, ¿no? Luego le sucedió otro, y era un peor, ¿no? Luego le sucediste tú, y rezo para que dure mucho tiempo tu vida, para que no te mueras, porque claro, si no vendrá otro peor, ¿no? Que ya tenemos esa experiencia, ¿no? Bueno, así el tirano no quedó demasiado satisfecho de ese afán. Eso es una anécdota que explica Santo Tomás en el De Regno. Siguiendo con Aristóteles, el tirano, dice Aristóteles, prefiere la compañía de personas de poca talla en lo humano, de talante servil. Sin embargo, desconfía de los magnánimos, porque los magnánimos pueden representar visiblemente una disminución de la falsa grandeza del tirano. El tirano siempre tiende a ver en las personas notables y destacadas a conspiradores. Esto le lleva al tirano a preferir la compañía también de quienes legalmente, o legalmente entre comillas, menos pueden hacer contra él y más tienen que agradecerle sus favores. Dice Aristóteles que el tirano por eso pues, se hace especialmente amigo de esclavos, de las mujeres y de los extranjeros. Tenemos todos los débiles, ¿no? O los que socialmente pintan menos, el tirano hace que pinten más. Es, por ejemplo, en la antigüedad clásica, una medida típica de las tiranías era conceder indiscriminadamente la ciudadanía, porque de esa manera, dando fácilmente la ciudadanía a todos los que hubieran en la ciudad, ¿no? Aunque fueran de tránsito, ¿no? Pues de esa manera se diluía la dignidad del carácter ciudadano. Entonces los ciudadanos de toda la vida perdían fuerza, digamos. No sé si hoy día los gobiernos actuales tienden también en sus políticas públicas a intentar favorecer a esclavos, mujeres y extranjeros, no lo sé, pero en todo caso, desde luego, muchas veces esas políticas públicas responden al intento de ganarse el premio, ¿no? en forma de voto después, ¿no? Como por ejemplo cuando se reduce la edad para votar, por ejemplo, ¿no? Claro, si un gobierno reduce la edad para votar, pues los nuevos votantes pues será más fácil que se entusiasmen con el que les ha dejado participar de la fiesta de la democracia, ¿no? Bien, por otra parte, la idea según la cual al monarca le salvan los amigos la encontramos también en la Ciropedia de Jenofonte, en boca del propio Ciro. Le dice Ciro a Cambises, este rey persa, le dice Ciro, que Cambises será sucesor después, ¿no? Dice, sabes que este cetro de oro no es la salvaguarda del trono, sino que para los reyes el cetro más auténtico y seguro son los amigos fieles. Es decir, también Jenofonte en la Ciropedia señala esta idea, ¿no? Que el verdadero secreto de un rey es tener amigos fieles, tener amigos de verdad, y no el dinero, no la riqueza. También en Salustio, por ejemplo, el autor latino, Salustio, siglo I a.C., en la guerra, hablando de las guerras en Numidia, ¿no? La guerra de Yugurta, por boca del rey Micipsa, dirigiéndose a este mismo Yugurta, que era su sobrino, le dice Micipsa,
Ni ejércitos ni tesoros son la salvaguarda del reino, sino los amigos, que no puedes ni forzar por las armas ni ganarte con el oro. Se logran con el cumplimiento y la lealtad. El buen rey no hace descansar su fuerza en el dinero ni en el poder, sino en el haber sido durante toda su vida leal. Y entonces tener amigos de verdad, porque él ha sido verdaderamente amigo de sus amigos, ¿no? No sabemos hasta qué punto ese consejo hizo efecto en Yugurta, porque el rey Micipsa fue heredado, o sea, le heredaron, se dividió el reino en dos, y los dos herederos del rey Micipsa pues fueron luego asesinados por Yugurta, que fue el que ocupó luego el trono, ¿no? Y se lo quedó todo. O sea que no sabemos si esas palabras parece que no tuvieron mucho efecto. Aunque bueno, como lo cuenta Salustio, que era romano, pues le iba bien dejar mal a los africanos, ¿no? A los nómidas. Por lo contrario, los regímenes rectos, los regímenes que buscan el bien común y no el bien del gobernante meramente, como es el caso de la tiranía o como es el caso de la oligarquía o de la democracia, en la clasificación de Aristóteles, del libro tercero de la política, capítulo 7. Los regímenes rectos encuentran en la concordia el bien más útil para la comunidad política, en especial como freno de las revoluciones, como lo opuesto a las discordias. Leo un texto importante al respecto de Aristóteles, un poco largo, pero vale la pena leerlo entero. Dice Aristóteles, este es de la Ética Nicómaco: parece que la amistad mantiene unidas a las ciudades y que los legisladores consagran más esfuerzos a ella, a la amistad, que a la justicia. En efecto, la concordia parece ser algo semejante a la amistad, y es a ella a lo que más aspiran, mientras que lo que con más empeño procuran expulsar es la discordia, que es enemistad. Y cuando los hombres son amigos, continúa el texto de Aristóteles, ninguna necesidad hay de justicia, mientras que aun siendo justos necesitan además de la amistad. Y parece que son los justos los que son más capaces de amistad. Pero la amistad no es solo algo necesario, sino algo hermoso. Aquí la idea es clarísima. El ser humano es un ser social por naturaleza, un ser político por naturaleza. Si estamos en un régimen recto, habrá justicia, sí, pero no basta con eso, no basta. Hace falta que haya amistad, no basta con la justicia. Y si hay amistad y hay rectitud y hay virtud, entonces habrá justicia. Dice por eso Aristóteles, en otro lugar, sin amigos nadie querría vivir, aunque tuviera todas las riquezas del mundo. Sin amigos nadie querría vivir, aunque tuviera todas las riquezas del mundo. Por cierto, que me sale mal porque esto no lo tengo en el texto que repartí, pero bueno, quiero decir, de cara a la traducción. Pero Schopenhauer parafrasea a Aristóteles y dice: sin mi perro no querría vivir. En vez de sin amigos no querría vivir nadie, ¿no? Sin mi perro no querría vivir. No me he acordado cuando se ha planteado esta mañana la cuestión de la amistad con los animales, etc. Claro, dice Schopenhauer, mi perro llega a casa y mueve la cola alegremente, ¿no? Con toda sinceridad. Sin embargo, los supuestos amigos te los encuentras por el pasillo y te saludan sonrientes y en realidad te odian y se quieren vengar de ti y te quieren hacer alguna trastada, ¿no? Con lo cual prefiero a mi perro, ¿no? Bueno, esto es Schopenhauer en este sentido representa esa decadencia de la moral individualista posmoderna, ¿no? En Aristóteles todavía no. En Aristóteles, sin amigos nadie querría vivir, aunque tuviera todas las riquezas del mundo. Incluso también por algo que se planteó en algún momento ayer, ¿no? Sobre la amistad y la justicia en Aristóteles, aunque quizá no está expresamente dicho, pero a mí el planteamiento que hace Aristóteles respecto a la amistad y la justicia me recuerda el argumento del tercer hombre. Cuando digo el argumento del tercer hombre, no me refiero a esto que aparece en la metafísica de Aristóteles para criticar las ideas platónicas, sino a la película El tercer hombre, la película de Carol Reed, protagonizada por Orson Welles y por Joseph Cotten. No sé si la recuerdan. El tercer hombre, es una película del año 1948, 47, por ahí, en que el protagonista, un escritor de novelas del oeste, pero venido a menos económicamente, ¿no? Y que se gana la vida como puede,
pues se traslada de Estados Unidos a Viena, donde su amigo Harry Lime, le promete un trabajo, y este escritor que se llama Holly Martins llega ahí a Viena, y cuando llega resulta que su amigo Harry Lime supuestamente ha muerto. Pero como que Holly Martins tiene su alma de aventurero, pues intenta investigar a ver qué ha pasado con su amigo, que le han atropellado misteriosamente, etcétera, ¿no? Bueno, no haré mucho spoiler de la película, pero a mitad de la película resulta que Harry Lime no ha muerto realmente, ¿no? Sino que está involucrado en una gran trama de tráfico de penicilina. Entonces resulta que, claro, este Harry Lime, que era su amigo de la infancia, por eso lo digo, los amigos de la infancia, Harry Lime y Holly Martins, pues su amigo de la infancia resulta que es un mafioso peligrosísimo por cuya culpa han muerto niños en los hospitales. Y claro, el inspector que se llama, el británico, que se llama Gallagher, lo confunde con Callaghan, que parece irlandés, y eso le hace enfadarse, ¿no? Porque era inglés, ¿no? Bueno, entonces Gallagher le dice a Holly Martins, dice, denúncielo. Vamos a ver si lo podemos encontrar gracias a su colaboración, si usted lo traiciona, ¿no? Pero Holly Martins dice, no puedo porque es mi amigo de la infancia. Entonces lo justo sería entregarle a la policía, pero no puedo, es que es mi amigo de la infancia. Y entonces tiene el gran dilema de qué hacer, ¿no? Porque claro, es su amigo de la infancia, ¿cómo le va a traicionar? ¿Cómo lo va a entregar a la policía? Pero claro, por otra parte, ese amigo de la infancia, que ya cuando era niño era un poco travieso, es que ahora se ha convertido en un traficante de penicilina. Claro, es muy duro esto, ¿no? Bueno, no digo cómo acaba la película ni la decisión que toma Holly Martins, ¿no? Pero yo creo que aplica lo que dice Aristóteles, que la verdadera amistad es necesaria para que la justicia sea plena y que ambas están sometidas a la verdad. Por encima de la amistad y de la justicia está el que tenemos que rendir honor a la verdad. Bien. Por otra parte, queda manifiesta, por tanto, en Aristóteles la primacía de la amistad, que no solo es puesta por Aristóteles en la línea de la causa final, sino que es subrayada como bella y hermosa resplandor de una verdadera y completa vida política. Asimismo, en la consideración del mejor régimen posible, continuamente destaca Aristóteles el trasfondo de la amistad. En los libros octavo y noveno de la política traza un cuadro célebre de correspondencias bien definidas entre los tipos de amistad y los tipos de sistemas o regímenes políticos. Allí define Aristóteles la amistad, como ya se ha dicho repetidamente, como una benevolencia recíproca consciente, y define también las respectivas clases de amistad según la igualdad, según la superioridad, frente a los tipos imperfectos de amistad también, ¿no? Según el placer, según la utilidad, etc. Bien, ahí Aristóteles señala una serie de símiles, como digo, pues como símil el régimen político de la monarquía, pues habría una semejanza con la relación paterno-filial, ¿no? O la aristocracia, pues hay una semejanza con el gobierno del marido sobre la mujer. Dice Aristóteles que el gobierno del marido sobre la mujer es manifiestamente aristocrático. Cada uno que lo entienda como quiera. ¿Quién es el mejor que gobierna? Pero Aristóteles está pensando en el varón. Pero bueno, si solo sacamos la frase así, el gobierno de la mujer sobre el marido puede ser manifiestamente aristocrático cuando la mujer es mucho mejor, como es mi caso, por ejemplo. En mi caso, pues esto lo experimento, ¿no? Que a Aristóteles aquí le faltaba quizás recorrido. Y conste que amó mucho a sus esposas, y a su segunda esposa, en el testamento que los expertos dicen que es verdadero, a su esposa, a su segunda esposa le deja, la primera ya había fallecido, a su segunda esposa en su testamento le deja que elija cuál de las dos casas quiere quedarse para vivir ella, y que los albaceas se encarguen de dejarle la casa que elija con todos los muebles que necesita, los mejores muebles y lo que ella pida, todo lo que ella pida, ¿no? O sea que, porque dice, me ha sido fiel hasta el último momento, pues lo mejor para ella, ¿no? O sea que realmente Aristóteles quería mucho a su mujer, también. Bien, pero bueno, él supone que era él el que la gobernaba, ¿no? Y habría que ver después quién mandaba a quién, pero bueno.
Y por último dice, a la timocracia, en un pasaje de la Ética Nicómaco que dice la timocracia, pero entendiendo el sentido amplio también de casi como sinónimo de democracia o de república, se parece el gobierno de los hermanos. Pues la relación entre los hermanos, siempre hay uno mayor y otro menor, pero no hay tanta distancia entre ellos como entre marido y mujer o entre padre e hijo, ¿no? Pues a eso se parece la timocracia, ¿no? Timocracia literalmente quiere decir el poder de las personas famosas, de las personas respetables, de los héroes, ¿no? De los que han ganado su mérito por sus obras, etcétera, ¿no? Pero también es el gobierno de los que tienen las armas, ¿no? De los que eso en Aristóteles pues es muy cercano a lo que es la politeia propiamente dicho, ¿no? Para Aristóteles en el libro tercero de la Política describe la politeia como un régimen no solo en que gobierna una multitud en vistas al bien común, sino en que lo propio de esa multitud es el acceso común a las armas. El acceso común a las armas, ¿no? Porque la virtud propio de la aristocracia no está al alcance de todos. Una gran multitud difícilmente será virtuosa, pero una gran multitud sí que tiene acceso a las armas, ¿no? Entonces eso es lo que fundamenta ese sentido igualitario hasta cierto punto de un régimen democrático o republicano. De esta manera aprendemos en Aristóteles lo que es la amistad política observando las relaciones familiares. Igual que se puede hablar de una cierta amistad por superioridad entre padres e hijos, se ha de buscar también una cierta amistad entre gobernantes y gobernados, sin que ello implique desdibujar jerarquía natural alguna. También, por ejemplo, las relaciones de cierta igualdad entre hermanos y el amor que se tienen entre sí nos permite comprender mejor el tipo de relación entre ciudadanos de una misma ciudad. Y el hecho de que también entre ellos haya cosas en que son iguales, pero cosas en que unos serán mejores que otros. El secreto de la política para Aristóteles es acertar en tratar lo igual como igual y lo desigual como desigual. Sobre todo ese es el secreto de la prudencia política, ¿no? Y es que la amistad, tanto como la vida doméstica, es algo naturalmente buscado por el hombre en la misma medida en que es social por naturaleza. El insocial por naturaleza, dice Aristóteles, es como una pieza aislada en los juegos, a quien le gusta enemistarse. Como los cíclopes también, Aristóteles y en la cultura griega de su época, pues los cíclopes en el imaginario griego eran un poquito como para nosotros el hombre de Cromañón, por decirlo así, ¿no? Y se caracterizaban por no ser políticos, por no tener leyes, por ser apolíticos. Cada cíclope vivía con su ciclopesa y con sus ciclopitos, pero tenía sus propias reglas, por decirlo así, pero no hay vida política en los cíclopes. Por el contrario, sobre la base de la discordia es imposible fundar no ya una ciudad, sino ni siquiera una empresa cualquiera. Dice Aristóteles, como la comunidad implica la amistad, los enemigos no quieren compartir ni siquiera un camino. Los enemigos no quieren compartir ni siquiera un camino. No se puede... No debería formarse una empresa con unos socios que no sean algo amigos entre ellos. Desde luego, si son enemigos y forman una sociedad empresarial, eso va mal desde el comienzo. Aunque también San Agustín, por ejemplo, señala que hasta entre los miembros de una banda de ladrones tiene que haber entre ellos cierta amistad. De lo contrario, ningún robo les saldría bien. Dice San Agustín en De Civitate Dei, los mismos bandoleros cuando intentan atacar la paz ajena con más seguridad y más violencia, procuran tenerla entre sus compinches. Pues, continúo, si hasta los forajidos de una banda, lo digo yo, no San Agustín, buscan mantener cierta amistad entre ellos, cuánto más buscarán fortalecer la sana amistad entre sus miembros los responsables de una comunidad política. Describiendo el verdadero fin y la verdadera naturaleza de la ciudad, señala Aristóteles que la elección de la vida en común es la amistad. Si hay amistad, elegimos vivir juntos. Si elegimos vivir juntos es que hay algo de amistad. También, por ejemplo, dice San Agustín, respecto a los signos de la amistad, el famoso pasaje del libro cuarto de las Confesiones, donde, creo que es el libro cuarto, digo de memoria, pero cuando habla de la muerte de su amigo, un amigo del que él no dice el nombre, pero explica detalladamente todos los
sentimientos que padeció tras la muerte de su amigo, lo triste que se puso, hasta que incluso se vio forzado a cambiar de ciudad para dejar de recordar al amigo muerto, pues dice ahí San Agustín que como signos de amistad están querer estar junto al amigo, alegrarse cuando el amigo llega, entristecerse cuando el amigo se va. Pues eso es también algo que hasta cierto punto se produce en la amistad política, y por eso también cuando viajamos al extranjero nos encontramos con un paisano, aunque no lo conozcamos, pero se produce en nosotros cierta alegría, porque el compartir una misma ciudadanía es una cierta amistad política y por tanto también es natural que nos alegremos cuando nos encontramos con un paisano. También en la Ética Nicómaco afirma Aristóteles que nada hay tan propio de los amigos como la convivencia, sitzen, vivir juntos, aunque la mera convivencia está un escalón por debajo de la verdadera vida buena, euchen, a la que estamos naturalmente inclinados y cuyo fin es el fin de la polis, de la ciudad. No solamente es el fin de la ciudad la convivencia, sino la vida buena. Pero simultáneamente la fuerza con que aspiramos a la convivencia es señal de algo más que la mera conveniencia o la mera utilidad mutua. El mismo ímpetu que nos empuja a convivir es el que nos empuja a vivir bien, del mismo modo que la fuerza que mueve al que es personalmente feliz le mueve a compartir su felicidad con los demás, aunque no necesita aparentemente nada por su autosuficiencia. Esto es así en la medida en que la naturaleza social del hombre no deja nunca de estar presente en él a modo de fuerza ínsita, ni siquiera cuando ha alcanzado ya su máximo bien. Más bien es entonces cuando más claramente se pone de manifiesto el nexo entre felicidad individual, bien común y amistad. No hay que confundir la concordia o amistad política con una uniformidad que destruiría la comunidad política misma. Siendo el amigo otro yo, y aunque el proverbio diga lo de los amigos es común, no significa esto que al ser la amistad presupuesto de la vida política se tenga que caer en el uniformismo. En eso cae Platón, o al menos Platón, tal como lo interpreta Aristóteles en la política, cae en ese uniformismo. Precisamente rebatiendo a Aristóteles el supuesto comunismo platónico, en ese régimen propuesto por Platón, dice Aristóteles, desaparecería la amistad, el mayor bien de las ciudades. Dice, puesto que con la comunidad de mujeres e hijos, Aristóteles interpreta que el comunismo que propone Platón incluye la comunidad de mujeres e hijos. Así se disolvería la amistad como si disuelve algo dulce si lo mezclamos con mucha agua. Dice Aristóteles, en la ciudad la amistad, en ese tipo de ciudad platónica, se aguará necesariamente la amistad con una comunidad semejante al no llamar mío el padre al hijo, ni el hijo al padre. Salto unas líneas. Y en modo alguno será menester en un régimen semejante que el padre se cuide de los hijos, ni el hijo del padre, ni unos hermanos de otros. Cuando veo, por ejemplo, hace unos días leí una estadística de cómo en países, una encuesta a nivel europeo en que se preguntaba a gente de entre 20 y 35 años si consideraban un deber cuidarse de sus padres cuando fueran mayores, ¿no? Y en los países latinos el porcentaje era relativamente alto, que respondían que sí, pero creo que era Dinamarca, Finlandia, no sé, creo que era como el 15, el 18% decían que sí, que era un deber cuidar a los padres cuando eran ancianos. Solo el 15 o el 18% decían que fuera un deber. Claro, igual son muy platónicos, no sé, pero Aristóteles entiende que cierta pertenencia y exclusividad son motivos necesarios para suscitar el interés y el afecto personales. Al desaparecer tal pertenencia y tal exclusividad, en el régimen de Platón, tal como lo interpreta Aristóteles, no se daría consiguientemente la concurrencia de impulsos necesarios para sostener la vida en común. En el contexto de la misma crítica de Aristóteles al sistema político propuesto por Platón, contradice también su pretensión de que todos digan lo mismo, puesto que, si bien parece deseable en cuanto a la amistad política, que todos digan lo mismo, sin embargo es algo imposible y de hecho no conduce a ella. Dice Aristóteles, el que todos digan lo mismo está bien, pero no es posible y no conduce en absoluto a la concordia. Que haya
uniformidad de opiniones no es posible, pero es que incluso dificulta la concordia. Es algo extraño. Es normal que tengamos disparidad de juicio respecto a las cosas. Dice también Aristóteles, hablando de la democracia, dice, en general es fiable el juicio de la multitud. Si una multitud ve una cosa de una manera, en general nos podemos fiar de lo que la multitud dice, a no ser que la multitud esté envilecida. Entonces, ya el juicio sobre si la multitud está envilecida o no cambia las cosas. Salto un poquito porque veo que me estoy alargando más de lo que pensaba. Bueno, hay también una cita de Jenofonte que no voy a hacer ahora sobre esta importancia de que no se confunda la concordia con el que juzguemos todas las cosas igual. La concordia no es que todos tengamos la misma preferencia por el mejor cantante o el mejor jugador de fútbol. Eso no es concordia. Y además no es posible. La concordia, dice Aristóteles, dice también Jenofonte, está en que estemos de acuerdo en las leyes a las que obedecemos. Eso es la concordia, ¿no? El ser concordes, el ser de una misma comunidad política y haber prestado juramento a unas mismas leyes, a unos mismos principios, se refiere a lo esencial. No, dice Jenofonte, no que todos alabemos a los mismos coros o a los mismos flautistas o a los mismos poetas o a los mismos espectáculos, sino que obedezcamos a las mismas leyes. Bueno, voy a saltar un par de cosas. Voy a ir acabando ya, porque me salto algunas cosas que tenía por aquí. Bueno. Vamos a ver. Bueno, me salto unas cuantas cosas que tenía por aquí, pero que no son indispensables. La amistad comparte con la justicia el sentido de la alteridad, la referencia a otro, pero se distingue de ella en que en la amistad no existe la sumisión a un deber legal. Aunque se pueda afirmar que es un deber de justicia no negarle la amistad al otro, además de ser algo propio de la honestidad y magnanimidad del virtuoso, dado que la justicia obliga a darle a otro lo que le pertenece y al otro le pertenecen indefectiblemente las condiciones necesarias para el vivir, entre las cuales se encuentra de modo destacado el tener amigos. La vida se volvería cosa indeseable sin amigos. Por tanto, en cierto modo también es de justicia el que seamos amigos. El amigo obrará justamente con mayor facilidad, puesto que hacer el bien al otro, siendo el otro amigo, es como hacerse el bien a uno mismo, de donde se deduce que la ciudad que posee la concordia hallará con facilidad los caminos para construir la vida en común y será, por tanto, una ciudad justa. Y voy a pasar ya a la parte final de las paradojas que comentábamos al principio y en qué medida se pueden resolver. Gracias. Las analogías entre las relaciones familiares y las políticas nos pueden ayudar a resolver la paradoja cuantitativa de la amistad política. Como hemos visto en Aristóteles, sin un sentimiento de pertenencia o de cierta exclusividad, se disolverían los verdaderos vínculos familiares. Igualmente, se disolvería la comunidad política sin un cierto sentido de pertenencia, de identidad colectiva, por el cual nos alegramos, por ejemplo, cuando viajando por el extranjero nos encontramos con un paisano. Del mismo modo que el sentimiento de exclusividad del amor paterno-filial no impide, sino que más bien fundamenta el sentimiento de estimación hacia la propia comunidad política, así el amor hacia el propio país resulta de alguna manera supuesto en las relaciones personales. Por ello, la amistad política, por la cual estamos naturalmente inclinados a tener un afecto especial hacia quienes forman parte de nuestra misma comunidad, se ha de entender más bien en la línea de la potencia que del acto, puesto que no podemos ser amigos personalmente en acto de todos, pero sí podemos, por diferentes signos y acciones, manifestar nuestra predisposición a actualizar el afecto hacia los que comparten una misma comunidad. En cuanto a la presunta inseparabilidad de la enemistad y la discordia de la vida política, la antropología aristotélica nos brinda un buen fundamento para su refutación. La natural sociabilidad humana,
así como la comprensión del dinamismo de la vida personal y comunitaria también como dinamismo perfectivo, evitan el pesimismo existencial propio de una antropología de corte maquiavélico, hobbesiano o nietzscheano. No se trata de negar el hecho de la violencia, de las guerras o de las enemistades entre naciones y a menudo entre miembros de una misma comunidad política, pero tampoco negamos que en cada ser humano individual haya desgarramiento interno por la debilidad, el orgullo, el pecado en definitiva, y no por ello hemos de aceptar que lo natural en el individuo sea la guerra y la enemistad. Y por último, en cuanto a la debilidad del vínculo de la amistad política en comparación con el vínculo de la caridad teológica, cabe decir que también la amistad política, en tanto que verdadero bien en el orden natural, ha de quedar elevado en el orden sobrenatural sin por ello ser negada. Y cito el texto de San Agustín célebre que dice: «Dos amores han dado origen a dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad celeste». Precisamente San Juan Pablo II decía en la Centesimus Annus: «El principio que hoy llamamos de solidaridad, León XIII lo enuncia varias veces con el nombre de amistad. Por Pío XI es designado con la expresión no menos significativa de caridad social, mientras que Pablo VI, ampliando el concepto, en conformidad con las actuales y múltiples dimensiones de la cuestión social, hablaba de civilización del amor». Para terminar, quiero acabar con una canción, que es un canto pascual de la tradición popular catalana, que ayuda, yo creo, a cerrar esta cuestión de la amistad política. Y el texto dice, en castellano, y luego lo leo en catalán para acabar, dice: «Si en soledad velamos la velita que arde, por si el amor nos tiende la mano, cuando la amistad desborde todo esquema, nadie nos arrebatará nuestra alegría». Dice: «Si en soledat vetllem el ble que crema, per si un amor ens allarga la mà, quan l'amistat desbordi tot esquema, la nostra alegria ningú no ens la prendrà». Gràcies. A continuación abrimos el turno de preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias aquí al profesor doctor Miguel Ángel Belmonte por este repaso que nos ha hecho, que a la vez, bueno, pues con una estructura muy bien pensada, pues nos hace una reflexión sumamente interesante para el mundo de hoy, para nuestro tiempo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que en el contexto español, encima, mañana tenemos elecciones. Amistad y concordia en la vida política. Ha partido del problema de poner en duda la posibilidad de la amistad política, ¿no? Con una reflexión elaborada a partir de varios teóricos que han fundamentado esta tesis, ¿no? Cómo es posible que con la cantidad de ciudadanos que somos en la sociedad de masas, hablar de una amistad política cuando por definición es algo personal, es algo que los amigos han de ser pocos, etcétera, que si la dialéctica amigo-enemigo de Schmitt, y se ha contrapuesto esta tesis que quizá late hoy un poco en nuestro imaginario actual, se ha contrapuesto pues con la visión clásica, en concreto de Aristóteles, para fundamentar desde la ética y también desde su libro de la política, pues que efectivamente una amistad política es posible. Y con la inspiración esta aristotélica, pues se ha elaborado esas líneas de solución con las que bueno, pues hemos culminado con dando colofón a ese bello poema con el que ha acabado la conferencia. Muy bien, pues entonces ahora tenemos el turno de las preguntas. Yo creo que estamos todos deseando compartir las inquietudes, los comentarios y sobre todo las preguntas que puedan dar lugar pues, a un diálogo a continuación. Bien, entonces nos indican por aquí si existen
algunas realidades diferentes a las que usted ha hecho mención en su conferencia o diferentes cosas que contribuyan a la concordia. Bueno, así en general, cosas que contribuyen a la concordia, claro, hay muchas. Lo primero de todo, la concordia en el sentido de amistad política y, por tanto, en el sentido de compartir una cierta noción del bien, una cierta noción de lo que es valioso, etcétera. Para que haya concordia exige, por tanto, esto de entrada una cierta educación, entiéndaseme bien la palabra, ¿no? Educación cívica, ¿no? Es decir, no es posible que haya amistad política, no es posible que haya patriotismo, etcétera, si no hay una cierta educación cívica, una cierta educación, llamémosle para la ciudadanía, pero ya me entenderán, salvando el uso que de esa expresión se ha hecho años atrás en España especialmente, ¿no? Y también lo digo porque cuando hace unos años se planteó en España esta polémica de la educación para la ciudadanía, que bajo esa expresión se escondía una cierta ideologización de la juventud, etcétera, algunas veces la manera de contrarrestar esas propuestas ideológicas fue la de decir, no, es que solamente han de educar los padres, ¿no? Y el Estado no tiene nada que decir en la cuestión educativa y tal. Esto, desde luego, no es clásico ni es aristotélico. Aristóteles, al final de la Ética de Nicómaco, por ejemplo, se lamenta, dice de que ahora ya nadie se ocupa de la educación de los jóvenes, solo algunas familias por su cuenta, ¿no? Dice, no como en Esparta. Dice, en Esparta sí que se preocupan de que el Estado ha de educar a los jóvenes también. Es decir, tiene que haber una cierta educación política desde que nacemos prácticamente, ¿no? Y entonces si hay un cierto conocimiento y estima general por la patria, ¿no? Por sus símbolos, por sus himnos, ¿no? por su territorio, etcétera, ¿no? Pues entonces esa amistad cívica estará mucho más fundamentada. Entonces el lazo será mucho más hondo, aunque pueda haber diferencias después, puede haber diferencias de juicio entre los ciudadanos respecto a diferentes cosas, pero habrá una concordia de fondo bien fundamental, ¿no? Digo, se me ocurre como una más principal, ¿no? Como una más importante vía para fomentar la concordia. Luego siempre pueden venir, digamos, las tiritas, ¿no? Los remedios, ¿no? Remedios posteriores a una situación de discordia, pero entonces ya será más artificial y más difícil, creo yo, ¿no? Gracias. No sé si muy bien, pues muchas gracias. Y ahora otra pregunta, me voy a aprovechar yo que estoy aquí porque esta es mía. Ha comentado usted a propósito de Aristóteles que la concordia no es que todos tengamos las mismas preferencias, los mismos gustos, ¿no? Sino que estemos de acuerdo en las leyes que obedecemos. ¿Significaría eso que la concordia es un consenso, como podrían entenderlo quizá hoy muchas gentes o muchas personas basadas en la idea del interés general? Nosotros decidimos las leyes que queremos hacer y que queremos y si no es lo mismo, ¿en qué sentido se diferencia la concordia de la que habla Aristóteles del consenso que habitualmente es el fundamento de las democracias actuales? Sí. Pues si Aristóteles, cuando habla de la concordia política, está con el telón de fondo de que hay regímenes rectos y hay regímenes desviados, y que hay regímenes mixtos, y que hay regímenes que son en cierto modo desviados, pero no son muy desviados y por tanto quizás a veces incluso son preferibles, ¿no?, a supuestos regímenes rectos, ¿no? Entonces, para Aristóteles, un político, tanto gobernante como un ciudadano en tanto que gobernado, un polités, un ciudadano,
tiene que tener lealtad al régimen en el que está. Tiene que tener lealtad al régimen que está. Entonces, sí que hay una cierta semejanza, por tanto, en un sentido de concordia más amplio, ¿no? Podría también incluirse el consenso de las sociedades democráticas contemporáneas, ¿no? Lo que pasa es que dice Aristóteles, en el régimen justo, el ciudadano bueno y el ciudadano fiel al régimen, coinciden. En los regímenes desviados no. O en los regímenes desviados no tiene por qué coincidir. En el régimen desviado uno puede ser fiel al régimen y, sin embargo, no ser virtuoso él. Sin embargo, en un régimen recto, el virtuoso, además, necesariamente es fiel al régimen, ¿no? Es decir, esa concordia o ese consenso, ¿no? En ese sentido contemporáneo, ¿no? Pues ese consenso, si se da respecto a bienes objetivos y al bien común, pues bienvenido sea, ¿no? Y es la concordia, ¿no? Pero, bueno, también se puede decir que Aristóteles no negaría que en regímenes desviados o en regímenes en que la masa está envilecida, pues hay una cierta concordia, ¿no? A lo que llamaríamos consenso. Claro, de lo que se trataría sería, claro, por supuesto, de rectificar los fines, pero no se puede negar la evidencia. También en esas sociedades democráticas contemporáneas, si sobreviven es porque de alguna manera predomina la concordia sobre la discordia a pesar de las apariencias, ¿no? O sea, si realmente llegáramos a estar tan enfrentados unos a otros, la sociedad misma ya saltaría completamente por los aires, ¿no? Pero lo que pasa es que hay, como se suele decir, ¿no? Un consenso democrático de fondo, ¿no? Más o menos expreso, que está ahí como sirviendo de amalgama para que los regímenes democráticos contemporáneos perduren, ¿no? No sé si te respondo, María, o no. Miriam, perdón. No. Muchas gracias. Otra pregunta que nos ha venido es, con frecuencia las diferentes convicciones políticas pueden llegar a separar a buenos amigos. Si la amistad contribuye a la concordia, ¿cómo se puede evitar el que convicciones políticas destrocen una amistad? Sí, claro, esas diferencias entre amigos, diferencias políticas entre amigos, esto es lo que Aristóteles y los clásicos griegos no verían bien, con buenos ojos. Es decir, en el vocabulario de Aristóteles está la palabra estasis, que se puede traducir como rebelión, como facción también, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando Maurice Duverger, un gran politólogo francés del siglo pasado, escribe su gran estudio sobre los partidos políticos, Maurice Duverger dice: no encontramos en el griego antiguo una palabra que equivalga a partido político más que la palabra estasis. Incluso dice Duverger, al estudio de los partidos políticos se le podría llamar estasiología. Lo que pasa es que no tuvo éxito esa propuesta y no hay esa denominación para el estudio de los partidos políticos. Pero la palabra estasis es una palabra con connotación negativa en el imaginario griego, ¿no? De manera que, claro, nosotros vemos como algo frecuente y aceptable, ¿no?, que amigos virtuosos, sin embargo, se separen por sus afinidades a partidos políticos opuestos. En el planteamiento de Aristóteles sería, es que ahí la raíz ya es equivocada, ¿eh? Es que en vez de fundar la política en la oposición entre partidos, habría que fundar la política en la comunión entre todos los ciudadanos y ver con sospecha cualquier tipo de faccionalismo, cualquier tipo de división partidista, ¿no? Es que, claro, como efectivamente vivimos en sistemas democráticos, estamos muy acostumbrados a que lo político sea inseparable de lo partidista, ¿no? Pero ahí hay un germen de enemistad que, pues desgraciadamente, muchas veces rompe amistades verdaderas, ¿no? Incluso lazos familiares, ¿no? Cuántas familias y cuántas amistades se han roto en los últimos años en Cataluña por culpa del proceso llamado independentista, ¿no? Ahí, yo que vengo de ahí y lo vivo en mis propias carnes, pues nadie lo puede negar eso, ¿no? Que ahí las discrepancias políticas
han sido causa directa de la ruptura de muchas amistades, ¿no? Probablemente esas amistades no eran tan profundas, quizás, como para ser verdaderas, pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Es clásica la referencia aristotélica al bien individual, ética, familiar, economía y de la política? ¿Puede decirse que ese bien común en política define al ser humano como ser amistoso, equivalente a ser social o animal político? En Aristóteles no hay una escisión entre ética y política. Al comienzo de la Ética de Nicómaco dice, cuando está explicando, hay como 3 prólogos en la Ética de Nicómaco que se superponen y dice esto que estamos haciendo ahora, que es una cierta disciplina política, una cierta ciencia política, dice en la Ética de Nicómaco al principio, ¿no? Y cuando acaba la Ética de Nicómaco dice, comencemos a hablar de esto. La última frase de la Ética de Nicómaco es, comencemos a hablar de esto. Entonces vienen los 8 libros de la política, ¿no? En realidad es inseparable la ética de la política en Aristóteles. De hecho, toda la Ética de Nicómaco está orientada a la política. Toda la reflexión sobre lo que es la virtud concluye en, bueno, ¿y ahora cómo somos virtuosos? Pues no podemos dejar en manos de la casualidad el ser virtuosos o en manos de la fortuna, ¿no? En manos de la suerte. Porque tampoco podemos confiar en nuestros discursos filosóficos para que la gente sea virtuosa, porque los discursos no hacen virtuosa a nadie. ¿Qué es lo que nos queda? Las leyes. Las leyes, ¿por qué? Porque las leyes generan hábitos. Las leyes, dice Aristóteles, son la obra principal de la política. Y las leyes hacen vivir a mucha gente durante mucho tiempo de una determinada manera. Entonces, el camino más directo para que seamos virtuosos es que haya leyes que ordenen hacia la virtud. Y eso solo se consigue en regímenes rectos. Entonces, esa inclinación natural que tenemos a vivir socialmente, a formar familias, a formar aldeas, a formar ciudades, toda esa inclinación es una misma inclinación. No son escalones separados, no son grados separados, ¿no? Es inseparable lo individual, lo familiar, lo político. Y es inseparable, por tanto, la virtud moral de la virtud política en Aristóteles. No sé si respondo a la pregunta, pero como no sé quién la pregunta, pues entonces no sé si... Y ahora yo creo que para ajustarnos, pues una última pregunta, para ajustarnos al horario, aunque quedaría más, pero para ajustarnos vamos a hacer esta última pregunta, que dice así. En esta necesidad del ser humano de vivir en paz y en concordia con los otros en sociedad, ¿es correcto un sistema político o una visión política que propone e incentiva la lucha de clases bajo el falso propósito de la igualdad? O dicho de otro modo, ¿se puede llegar a la concordia suscitando y alimentando la discordia entre ciertos sectores y personas? Pues desde el punto de vista de Aristóteles, contundentemente no. Y bueno, si queréis ampliar un poco más, pero no solo no, es decir, la lucha de clases no lleva a la paz, sino lleva a más lucha y a más guerra, ¿no? Y dice Aristóteles, medidas democráticas destruyen las democracias, medidas oligárquicas destruyen las oligarquías. No, claro, ¿qué pasa? Son regímenes desviados. Si yo tengo una nariz desviada, cuanto más acentúe esa desviación, al final me cargo la nariz. Pues una oligarquía o una democracia son regímenes desviados. Entonces, si fomento la lucha de clases, ¿no? Y cada vez más y vamos a hacer una sociedad cada vez más igualitaria, nos cargamos al final la sociedad. Estiramos tanto la nariz hacia un lado que al final nos la cargamos. Pero con la oligarquía pasa lo mismo. Si una sociedad ultracapitalista, ultraliberal, que exagera hasta el máximo las diferencias de clase, al final eso también estalla, ¿no? Entonces, en el orden político también hay una verdad y también hay una naturaleza que lo fundamenta. Cuando nos apartamos de esa verdad y de esa naturaleza, al final destruimos el orden político, sea por un extremo o por el otro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel Belmonte. Le damos un fuerte aplauso.